Que Dios bendiga a todos los que están aquí presentes. Estamos agradecidos del Señor por esta oportunidad y hoy es un día de desafío. Gloria al Señor. Yo quiero que inclinen su rostro. Vamos a presentarnos al Señor. Yo he asumido este desafío por la necesidad que he identificado y he sentido a través de los años que a veces los pastores, las iglesias, las organizaciones como que tienen temor a asumir posiciones públicas sobre esto. Así que si mañana a mí me caen diciendo de todo de mí, bueno, ya ustedes saben que eso es parte de la responsabilidad de hablar a la luz de la palabra y asumir los retos en el nombre del Señor. Por eso lo vamos a grabar, porque nada, lo vamos a tener ahí pendiente para todo el que quiera. Y también quiero que todos los maestros y todos los que dan clase en la iglesia estén bien edificados para que no me confundan doctrinas. Porque hay veces que hay muchas corrientes y si usted no está claro, usted puede pensar diferente a nosotros, pero diga, la norma aquí en la iglesia es así, así, así. Punto. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Estamos agradecidos de ti, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, úsame. Dame sabiduría, dame revelación y entendimiento para comunicar adecuadamente la verdad de tu palabra. No tengo más interés que honrar tu palabra, Señor, y apegarnos a ella. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, y como hemos titulado, vamos a hablar con el tema divorcio y nuevo matrimonio a la luz de la Biblia. ¿Cuántas personas de otras iglesias hay aquí? Levanten la mano para saber, para si tengo que hacer algunos ajustes de terminología. Muy bien, que Dios bendiga a todos. Gracias por estar en medio nuestro. Divorcio y nuevo matrimonio a la luz de la Biblia. Hoy precisamente, como hemos anunciado, queremos reflexionar con ustedes sobre lo que podríamos decir uno de los temas más controversiales que ha existido dentro de la fe cristiana desde que tengo uso de razón. Dentro de las iglesias pentecostales, donde fundamentalmente me he desarrollado, ha sido origen de grandes divisiones y entre grupos ha generado muchos malestares a través del tiempo. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y las limitaciones que podamos tener al respecto, queremos abordar este tema con responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia que nos ha tocado dirigir. Y aprovecho para decirle a hermanos de otras iglesias que no quiero que lo que nosotros compartamos se convierta en una razón de desobediencia, sino que ustedes lo analicen a la luz de la palabra y hagan lo que tengan que hacer responsablemente. Divorcio y nuevo matrimonio a la luz de la Biblia. Y estuve meditando cómo lo haría entendible y cómo organizar tantas vertientes que se generan con respecto a este tema. Y el Espíritu Santo me dirigió a hacerlo en forma de preguntas, contestando preguntas que pueden dar en la diana de la necesidad que la gente puede tener. ¿Qué es el divorcio? ¿O cómo se ve eso en la Biblia? ¿Cómo se define? El divorcio es la separación de una pareja que ante Dios y los hombres había consentido en vivir juntos, con unidad de propósito durante toda la vida. Si usted se va
a Génesis 2, va a encontrar que Dios instituye la familia y establece ese vínculo. Ahí no hubo una ley que lo regulara, humanamente hablando. Ahí no hubo una constitución, humanamente hablando. Ahí hubo una decisión de Dios de unirlos para un fin y para un propósito, ¿verdad? Y luego lo corona diciéndole, llenen la tierra. Por tanto, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establece la familia y Dios quiere que vivamos en familia. Y cuando tú analizas cómo Dios nos crea, te das cuenta que el hombre y la mujer no fueron creados para vivir separados. Porque Dios crea al hombre y del hombre saca a la mujer. Por lo tanto, el hombre y la mujer son la parte A y la parte B de una misma creación. Entonces, por eso es el vínculo y por eso es toda la teología que hay alrededor de esto. Ahora bien, ya de que definimos el divorcio, ¿qué piensa Dios del divorcio? Por ahí comenzamos para contextualizar y para orientar a la gente. Cuando usted analiza la palabra de Dios, se va a dar cuenta que para Dios nunca deberían separarse el hombre y la mujer que se comprometieron delante de Él y de los hombres para vivir juntos. Cuando usted analiza, se va a dar cuenta que en la mente y en el corazón de Dios no había la intención nunca de que existiera divorcio. Usted ve cuando Él lo establece, cuando Cristo habla de Él, usted ve esa intención clara y marcada de que en el corazón de Dios, Dios no hizo a la gente para que se divorcie, como Dios no hizo a la gente para que mate. Dios no hizo a la gente para que se suicide. Es decir, todas esas son cosas que han venido como consecuencia del pecado. Pero en la mente y el corazón de Dios no estaba eso. Dios estableció la familia ¿para qué? Para que funcione. Ese es el propósito. Para que haya un padre, para que haya una madre y para que hayan unos hijos. Ese es el proyecto de Dios. Todo lo demás son consecuencias como resultado del efecto del pecado en la vida de la gente. Para Dios nunca debería haber separación. Cuando tú analizas, por ejemplo, y pueden ir con sus Biblias a Mateo 19, encontramos a Jesús en una de las intervenciones más importantes que hace Jesús sobre el tema. Aconteció que cuando Jesús terminó, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y se está refiriendo a Génesis 1:27. Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, Cristo está estableciendo la idea de Dios sobre la relación del hombre y de la mujer. Cristo lo establece claramente y habla de que en la mente de Dios hubo una idea clara, un hombre y una mujer, y que se unieran para vivir en familia, juntos, para todo el resto de sus vidas. Jesús es bien claro. Ahora bien, si usted sigue analizando los versos del 7 en adelante, dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza
de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cristo habla claramente en ese sentido. Le dice, Moisés tuvo que actuar ante una realidad, pero no era el propósito de Dios. Ustedes ven, y tú puedes analizar toda la escritura y va a ver que en el corazón de Dios no estaba que el hombre y la mujer se separaran, porque Dios no lo creó para eso. Amén. A la luz de la Biblia, tercera pregunta, ¿se considera el divorcio como una posibilidad en la vida de una pareja? Al parecer sí. Y vamos a verlo a la luz de lo que dice la Escritura, comenzando con Moisés, quien es el primero que trata el tema. En Levítico 21:7 dice, con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada o divorciada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Igualmente en Número 30:10. En ninguna parte hay una prohibición para todos los israelitas, pero reconoce, lo primero es que reconoce que habían divorciado. Lo primero que sale a relucir ahí, que había gente divorciada, que había gente que se había separado de su pareja. Y estaba hablando de la condición del sacerdote. En el caso del sacerdote, por ejemplo, indicaba que un sacerdote no podía casarse con una mujer repudiada o divorciada, ni tampoco con una ramera o infame. También más adelante usted ve que se le prohibía, en el caso de los sacerdotes, a las viudas se les prohibía casarse con el sacerdote, pero sí podían hacerlo con cualquier otro, lo cual es corroborado en Romanos 7, 2 al 3, 1 Timoteo 5, 14. Pero si nos vamos a Deuteronomio 24, que es otro de los pasajes bíblicos fundamentales, y lo que quiero revelar del primero y que quede claro con ustedes, es que en Levítico 21:7 Moisés reconoce la existencia de divorciados. ¿Ok? Ahí los reconoce como una realidad dentro del pueblo y establece la normativa de que los sacerdotes no podían, bajo ningún concepto, casarse con una persona así. Deuteronomio 24, versos 1 al 4, vamos a leer este pasaje bíblico fundamental en este tema. Aquí estamos cuando Moisés está dando a conocer las leyes que tenía que ver con la relación de las personas a partir de lo que Dios le había instruido. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Subrayen indecente, lo voy a explicar más adelante. Subraye, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, es decir, que fue dejada por el otro, el segundo, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En estos versos, la prohibición era con su primer esposo. Una mujer que se divorciaba de un hombre y volvía y se casaba, entonces se casaba con otro. Y se dejaba de ese, no podía volver con el otro. Porque lo que el Señor está prohibiendo es la sinvergüenzura, el desorden,
Porque ahí queda en evidencia que una persona que pase por eso sirve poco, ¿verdad? Y ya usted sabe la imagen pública que proyecta. Entonces, la realidad es que el divorcio era un hecho imposible de negar para Moisés y los que vivieron antes de Moisés. Era una realidad. Eso conecta con lo que Jesús dijo: Moisés, por la dureza de corazón, les permitió dar carta de divorcio. Es decir, hay una realidad. ¿Y por qué remarco esto? Porque hay hermanos que pretenden hacer creer que en la Biblia no se reconoce que habían divorciados, que toditos eran santos, caídos del cielo, y que por entonces, bueno, hay un término muy usado en muchas de nuestras iglesias que le llaman los recasados, pero me voy a meter ahí más adelante. Ahora bien, cuando uno analiza esto, esta realidad parece chocar con lo dicho por Jesús en Mateo, tanto en Mateo 19, 7 en adelante, como en San Mateo capítulo 5, verso 32. Mateo, voy a leer el verso 32 allá cuando Jesús está próximo o después de dar el Sermón del Monte. Mateo 5, 32. Oye lo que dice. Bueno, voy a leer 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esas son las dos intervenciones de Cristo, hablan en este término. Ahorita yo se lo voy a aclarar, pero da la impresión que hay un choque entre Moisés y Cristo. ¿Sí o no? Da la impresión que hay un choque, pero yo quiero decirle que no hay choque. Pero anótelo ahí, porque este aparente choque es que tiene mucha confusión en muchos lugares y con muchos hermanos. Jesús dice aquí en el verso 32 del capítulo 5 y el 9 del capítulo 19, que justificaría el divorcio solamente, ¿por qué? Por la fornicación. Note, no está hablando directamente de adulterio. Usted lo analiza en los dos versos y va a ver que el término que se usa es fornicación. ¿Y cómo Jesús está usando el término fornicación cuando está hablando de un matrimonio? ¿No se ha preguntado eso? Es interesante, ¿verdad? Entonces que yo todos los días más me deleito en el estudio de la palabra, porque la palabra uno va creciendo. El término griego usado en estos dos pasajes bíblicos, verso 32 de Mateo 5 y verso 9 de Mateo 19, es porneia en el original. Y realmente no es fornicación, es impureza sexual. Claro, la Reina Valera lo tiene como fornicación, pero es impureza sexual. Y esto a mí me impactó poderosamente. Por eso es que a los que estudian la palabra se les recomienda que aprendan a leer la palabra en el idioma original. Cuando usted hace, para hacer una correcta exégesis. Por eso en los seminarios bíblicos se da hebreo, se da griego, se da arameo en algunos. ¿Para qué? Para cuando haya algo que no encaje en la traducción, entonces, ¿dónde se aclara? Yendo al original. ¿Estamos claros con eso? ¿Y por qué? Óigame, hermano, hay traducciones bíblicas, y yo creo que lo referí el domingo, que se hicieron en condiciones muy difíciles. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, cuando hace la primera versión al español de la Biblia, lo hace bajo persecución. Al igual que cuando hace
Martín Lutero la primera traducción al alemán. Martín Lutero estaba enclaustrado en una celda donde tenía que aprovechar la noche en un sótano para poder ir traduciendo la palabra al alemán. Dígame si es cómodo hacer una traducción así, a vela. Entonces, en lo que usted trata de traducir el significado de una frase, pueden venir errores. Hoy no. Hoy es mucho más difícil cometer un error en una traducción, porque ahora yo estuve leyendo, por ejemplo, la cantidad de gente que hizo la interpretación o que estaban trabajando en una traducción bíblica, creo que la Biblia textual o de las Américas, no me recuerdo, y es un ejército de gente, expertos en cultura, expertos en idioma, expertos en qué sé yo qué. ¿Para qué? Para que lo que se extraiga del original sea fidedigno con la intención del escritor. No haya confusión al llegar a nuestro idioma. Amén. Esto es importante aclararlo porque aquí el término que tiene el griego es porneia, que significa, su traducción más correcta es impureza sexual. Por eso es que la traducción Reina Valera del 60 nos presenta un problema. ¿Cómo en un matrimonio estamos hablando de fornicación? Si acaso debería ser adulterio. Pero está hablando de fornicación. Entonces tenemos la dificultad ahí hasta que vamos al original. El término que se traduce como adulterio es moikeia en griego, que significa literalmente adulterio. Esto es importante aquí porque la impureza sexual abarca muchas cosas. Ahí está sadismo, masoquismo, pornografía, vida promiscua. Hay una cantidad de cosas ahí que yo más adelante lo voy a detallar. Ahora ven, vamos a ver qué dice Pablo sobre el tema del divorcio. En 1 Corintios capítulo 13, le dije al principio que Pablo, Jesús y Moisés son los que se refieren en la Biblia al tema. 1 Corintios capítulo 7, verso 15, el apóstol Pablo reconoce la posibilidad del divorcio por abandono de la pareja incrédula. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo se estaba refiriendo a lo que detalla en los versos antes, cuando un hermano, cuando una persona se convierte y el otro le dice, me voy a divorciar de ti porque tú eres convertido. ¿Y qué tú puedes hacer? Amarrarlo. Amarrarlo para que no te deje. Tú no lo puedes obligar. Pero tampoco tú eres responsable de esa decisión. Entonces, Pablo le dice a los hermanos de Corinto que eran tremendos. Le dice, si el impío consiente en seguir viviendo contigo, si el incrédulo, no usa la palabra impío, el incrédulo consiente en seguir viviendo contigo, y eso yo se lo digo a muchas hermanas y a muchos hermanos, porque hay algunos que se convierten para botar el marido. Y quieren usar el verso como le da la voluntad. Ay, ese hombre no me va a ayudar a mí a buscar de Dios. Como me dijo una hermana hace un tiempo, me dice, el Señor me mostró un siervo de Él. Que ese sí, no es el diablo que yo tengo en mi casa. Pastor, yo me quiero divorciar. Yo dije, pero espérate un momento. Cuidado si el que tú viste en la visión es tu marido convertido y transformado. Claro que tú no lo vas a conocer. Porque es una nueva criatura. Me arrugó la cara porque la hermana ya tenía el ojo echado.
La hermana estaba en búsqueda. Y quería usar la Biblia, porque la gente quiere usar la Biblia para todo lo que le da la gana. No, señor. No somos locos. La palabra de Dios es muy clara. Lo que pasa es que hay que estudiarla entera. Hay gente que quiere buscar un versículo para hacer una doctrina. Y así no, porque entonces habría problema. Lo reconoce, Pablo reconoce por abandono de la pareja incrédula la realidad del divorcio. Lo que quiero establecer en este punto es que no podemos ser llamados a idealismo que la Biblia no corrobora. La Biblia admite, desde el Pentateuco hasta las epístolas paulinas, la realidad de la separación o el rompimiento del pacto matrimonial. Entonces no nos llamemos a idealismos. Hay la realidad. Ahora bien, recalco, nunca en la mente de Dios ha estado el divorcio. ¿Y ahora en qué pie estoy parado, pastor? Porque usted me lo celebra por un lado y me tranca el juego por el otro. Déjeme seguir avanzando. Cuarta pregunta. ¿Era el deseo de Dios el divorcio? No, era el deseo de Dios. Fue un hecho consumado a partir de la voluntad humana que Dios por misericordia reglamentó a través de Moisés. Lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4, Dios está reglamentando una realidad como consecuencia del pecado. No es el deseo de Dios que nadie mate a alguien. Por eso se establecen los juicios, las penas y las condenas. ¿Sí o no? ¿Creó Dios al hombre para que se maten uno con otro? No. Porque ese nunca ha sido el propósito de Dios, la muerte. Entonces, con el divorcio pasó lo mismo. En Mateo 19, 7 al 9, mire cómo hacen la intervención los que interpelan a Cristo y están buscando cómo hacerlo caer en un gancho. ¿Por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Ellos le estaban diciendo a Cristo, nosotros como conocedores de la ley sabemos que Moisés autorizó a dar carta de divorcio. Ahora, Cristo planteó una posición que era la posición del interés de Dios, que no hubiera divorcio. Entonces ellos le dicen, ajá, entonces ¿por qué Moisés? Óyeme bien, y mira lo que revela el gran pecado aquí. Cuando usted lee las palabras de ellos, verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó, subrayen, mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Mire la respuesta de Cristo, verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Anoten el detalle de la intención. Ellos están diciendo, Moisés me mandó. Y Cristo le está diciendo, no, Moisés le permitió. Porque hay una gran diferencia en los dos términos. Porque ellos lo que estaban buscando cómo corroborar el problema del corazón de ellos. Y cuando tú te vas a la historia, al momento histórico y en la práctica religiosa de la vida de estos fariseos, ellos estaban siguiendo una filosofía de vida de que a partir de lo que Moisés establece en Deuteronomio 24, 1 al 4, ellos estaban cambiando a las mujeres como la ropa. Oiga, ¿dónde habían llegado ellos? Cambiando a las esposas como la ropa. Hallaban una más bonita que su viejita. Le daban release. De una vez, hay algo indecente en ella. Me miró mal. Esta mujer sí es mala. Y de una vez le daban carta de divorcio y se casaban con la otra. Moisés me mandó a carta de divorcio por la indecencia.
La intención del corazón, que era lo que había. Yo predicaba hace un par de domingos y puse el mensaje hoy, que el problema es el corazón. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque mire, hermano, usted puede retorcer toda la ley y toda la palabra de Dios. Usted le puede buscar 20 vueltas tratando de justificar lo que tiene adentro y plantear solamente una cara de la moneda. ¿Era el deseo de Dios? No, no era el deseo de Dios. Ahora, era evidente que hay un problema y Cristo más adelante dice, Moisés le dio carta de eso por la dureza de vuestro corazón, verso 8. Y cuando tú analizas a qué se está refiriendo Cristo, al problema de la carnalidad, de la vida licenciosa, de la lujuria, de los malos pensamientos. Óigame, ¿por qué se divorcia generalmente la gente? No me ama, no me atiende, no es romántico. Ahora hay gente que se divorcia por eso. Pastor, me quiero divorciar porque ese hombre no es romántico. Yo digo, ¿cuándo ha sido romántico? Nunca. Sigue para adelante, que tú cogiste esa carga. ¡Oh! ¡Qué malicia del diablo!, ¿verdad? Pero generalmente esas declaraciones están escondiendo una serie de cosas. El divorcio siempre es generado por otra condición. Y Cristo la globaliza, dureza de corazón. Corazón endurecidos. Cuando tú busques el término corazón endurecido a la luz de la palabra, va a ver que es sinónimo de rebeldía, de pecado contra Dios y contra la sociedad, de manifestaciones de todos los deseos carnales contrarios a la obediencia a Dios. Eso es corazón endurecido. Desobediencia en sentido general. Eso es corazón endurecido. Entonces, Cristo lo globaliza y dice, por la dureza de corazón. Ese es el problema. Los divorcios ocurren por la dureza del corazón, de uno o de los dos, pero por la dureza del corazón. Hay un problema en el corazón. Que te dejaste enamorar, que le dijo cosas bonitas, que me parece mejor, que estoy cansado de esta pobreza, lo que sea. Dureza de corazón. Infidelidad, promiscuidad sexual, problema del corazón. Problema del corazón. Ahora bien, ¿era legítima, quinta pregunta, la decisión de divorciarse? La Biblia no da detalles sobre la legitimidad de esa decisión. Tampoco la Biblia explica si había un divorciado bueno y otro malo. Usted sabe que en todos los divorcios hay uno que es bueno y el otro es malo. Es raro que los dos digan, nosotros los dos somos malos. Siempre que no está el peor. El ausente, ¿verdad? La Biblia no da detalle. Lo único que observamos en la Biblia es que reglamenta la situación de hecho para que pueda luego restaurarse o rehacer la vida y detener el desorden. Eso usted encuentra en la Biblia. Un stop, una guía para que te pare. Porque si sigue por ahí, y aquí hay mucha gente que puede corroborar esto que voy a decir. Después del primer divorcio, el segundo cae fácil. Y el tercero, más fácil. Y el cuarto, ya ni sabía nada. Mejor no me caso. Ustedes lo saben que es así. Y pregúntenle a los actores de Hollywood. Que después lo cuentan por 2 años y después ni se casan para dejar eso así ya y no seguir contando. Porque después del primero caen los otros. Y eso es lo que la Biblia trata de ponerle un stop, no ignorando la realidad. ¿Qué seguimos encontrando en cuanto a la legitimidad? Cuando Jesús habló en Mateo 19:7,
encontramos a los fariseos tergiversando lo que establecía la ley de Moisés, porque en realidad Moisés lo permitió, no mandó. Ahí se ve el problema del corazón, porque ellos buscaban legitimar su interpretación liberal siguiendo los principios de un intérprete bíblico, de un exégeta del primer siglo o quizás antes, llamado Geliel, que era la teoría que ellos postulaban. Una teoría liberal con respecto a la interpretación de la ley de Moisés. Y el tal Geliel ese, antes de Cristo, había promovido que lo que Moisés quiso decir fue que de que una mujer no entraba en el código que tú querías, le diera para afuera. Y por eso, miren cómo comienza en el verso 3 el planteamiento, para que usted vea la maldad y el desorden y la perversión que había en la pregunta de estos fariseos. Miren lo que dice el verso 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Analícelo el verso 3. Oiga bien qué es lo que ellos querían. Que Jesús le validara soltar en banda a su mujer por cualquier cosa. Esa era la teología de Geliel, la que ellos seguían, porque era la práctica liberal de la interpretación de la ley de Moisés. Y Cristo lo paró en seco, porque a Cristo le tocaba, no le temblaba el pulso y sabía que tenía que ponerle un stop en esa conducta. Ahí vemos que hay un problema del corazón. Ellos lo que estaban buscando era buscar apoyo. Entonces podemos ver que en el caso que Moisés autoriza el divorcio, está hablando allá en Deuteronomio 24:1 de si hay una cosa indecente. Usted ve, ellos dicen, Moisés mandó a divorciarse por cualquier cosa. Y cuando tú te vas al texto, encuentras que en Deuteronomio 24, Moisés habla de una cosa indecente. Y eso va conectado con el argumento que plantea Cristo de la impureza. Ustedes están viendo claramente aquí. Entonces, pero el problema de la intención del corazón de la gente lo va llevando a una cosa para justificar la otra. El término de la cosa indecente que dice Moisés en 24:1 de Deuteronomio es sinónimo de falsedad, engaño, trampa. Pero los fariseos habían asumido que se podía buscar o dar carta de divorcio por cualquier cosa, igual que la sociedad de hoy, incluyendo a los cristianos. Hoy los cristianos se quieren divorciar por cualquier cosa. Los cristianos se quieren divorciar por cualquier cosa hoy en día, tristemente. Estamos igualitos que la gente que no conoce a Dios. Porque eso es lo que predica el mundo. Por eso Romanos 12 habla de que no se conformen al mundo. El mundo va imponiendo su forma de pensamiento. Por eso habla de ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Por eso el cristiano no puede conducir su vida con los principios mundanos. Hay mucha gente en la iglesia sirviéndole a Dios, pero con principios mundanos. Son tramposos, son desleales, son malapagas, son traicioneros, chismean, murmuran. Ay, yo no sé por qué Dios no me bendice. Víbora, sepulcro blanqueado. En ti lo único que se está evidenciando la falsedad que había en los fariseos. Por eso Cristo le dice todos esos epítetos fuertes a los fariseos. Porque viven, y vuelve y se repite, lo que dijo Isaías y lo que dijo Cristo. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, vemos que en la Biblia no hay detalle de quién es el mejor ni el bueno, pero presenta la evidencia más poderosa que determina la intención del que quiere divorciarse o lo que hay en el corazón realmente. Y aquí
queda de manifiesto en eso. Pablo aborda el tema en el verso 10 al 11 de 1 Corintios 7, con respecto a la legitimidad del divorcio. Dice Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Y aquí Pablo se pone cara con Cristo, al mismo nivel de Cristo. Y si tú analizas lo que dice Moisés en Deuteronomio 24, ves que los tres están en la misma sintonía. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, o que el marido no abandone a su mujer. Aquí se está corroborando lo que dijo Cristo y lo conecta con lo mismo que Moisés puso en práctica. En términos reales, esta declaración de Pablo habla de que no deben existir razones que legitimen el divorcio, mucho menos a la luz de la aplicación práctica de Pablo, mucho menos entre gente que dice que le sirve a Dios. Mucho menos entre cristianos. Por otro lado, a los que son abandonados por su pareja a causa de su fe, le dice que se separen, como decía ahorita. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no hemos sido llamados a servidumbre. Podemos concluir en torno a la legitimidad del divorcio que ningún divorcio haya legitimidad delante de Dios. Chan, 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 chan. Ningún divorcio haya legitimidad delante de Dios, porque Dios nunca tuvo en su corazón que la gente se divorcie, sino que permanecieran unidos hasta que la muerte los separe. Todo divorcio expresa un problema del corazón y un problema de rebelión o desobediencia contra Dios, de uno o de los dos cónyuges. En algunos casos uno será víctima, otro victimario, o las dos cosas. Esa es la realidad. Está fuerte, pastor. No puedo decir otra cosa a la luz de la Biblia. No puedo decir otra cosa. Sexta pregunta: ¿era prohibido casarse de nuevo o ser recasado? ¿Debían quedarse como un solín los que se divorciaban? Hay gente que cuando se convierte y algunos hermanos le aplican determinada doctrina y dicen, A partir de lo que dice Pablo y lo que dice Moisés, no hay problema en casarse otra vez. Por el contrario, Pablo lo presenta como el mal menor, luego del mal mayor, que es el divorcio. Vámonos otra vez a 1 Corintios 7. Porque tengo que poner todo esto muy claro a la luz de la palabra, porque si no me crucifican. Versos 7 al 9 de 1 Corintios 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas. Y no está hablando con vírgenes. ¿Estamos claros? A los solteros y a las viudas. Son gente con millas. Ya corrieron. No son nuevos, no, son ya con el millero. Algunos más, otros menos, pero ya han sido corridos. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo creo que ese término no tiene que darse explicación. Cásense para que no estén pecando, porque van a pecar. Por eso es mi afán con los solteros de esta iglesia. No hay un grupo que yo ore más que el de los solteros de esta iglesia.
Quiero que se casen. Me preocupa cuando un hombre me dice, yo no estoy en eso. Y cuando yo le chequeo el millero, porque a las mujeres se lo creo más. Las mujeres no son tan violentas como los hombres en esa materia. Las mujeres son más tranquilas. Cuando las mujeres están en el Señor, están en el Señor. Le da brega salirse del Señor. Si le dan una muela y una cosa, quizás la pueden sacar del Señor. Pero normalmente las mujeres están más en el Señor. Pero hay unos turpenes que hay que tenerlo metido en el fuego. Espíritu Santo y fuego. Sí, porque la carne está ahí, a flor de piel. Y yo oro para que se casen, porque yo sé que Satanás lo tienta mucho. Es que al hombre, la naturaleza del hombre, sobre todo con la naturaleza no redimida espiritualmente hablando, le da trabajo resistir el sistema, porque hay un sistema condicionado para llevarte al pecado. Ustedes saben que ya las garzas le tiran a las escopetas. Usted no tiene que enamorar a mujeres ahora. Los hombres no. Ahora te dicen, hola lindo. Yo llegué a un sitio un día, me dicen así, y yo me quedé mirando para otro sitio. Yo estaba buscando al lindo. Yo sabía que era conmigo, pero yo reboté para que no pensara que yo acepté lo que me dijo. No, es a usted que le... No, pero yo no soy lindo y se lo dije claramente. Punto. Yo soy un siervo de Dios. Dios te bendiga. Sí, hermano, porque te la ponen en bandeja ahí. Y si tú juegas pelota como todos los dominicanos, batea. Verso 26 al 28. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procure casarte. Mas también si te casas, dice Pablo, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se la quisiera evitar. Es verdad, hermano, eso es verdad. Hay batallas. Entonces, en el caso de Moisés, vemos que estaba contemplada la posibilidad de unirse nueva vez en matrimonio, pero a partir del mal mayor. Jesús no choca con Moisés ni con Pablo. Jesús tipifica el divorcio a excepción de la posición de la víctima como un acto de falta delante de Dios, como en esencia es. Cuando alguien como los fariseos seguidores de Gilel vivían buscando ocasiones para divorciarse, amparándose en una interpretación errada y acomodada a la lujuria de sus corazones, utilizaban la ley como un pretexto para justificar su interés por otra mujer más bonita, más joven, más cualquier cosa, violando el principio de Dios. Para Jesús había una víctima y un victimario, pero el interés de Dios era buscar la restauración de la relación, como dice 1 Corintios 7:11, y Jesús también lo plantea en Mateo 19, 7 al 9 y 5, 31 y 32. Es decir, aquí se aclara algo importante, que me imagino que a nosotros como iglesia nos deben haber algunos hermanos criticados por la aplicación que hacemos en ese sentido, porque yo sé de muchas iglesias pentecostales que dicen que si tú te casaste una vez y te divorciaste, tienes que quedarte solo para el resto de tu vida, aunque tú tengas 23 años. Entonces, esa es una aplicación equivocada. Y entonces muchas veces lo que se hace es una aplicación acomodaticia a diferentes variables que no son sanas. Es decir, si el divorciado o la divorciada da buenas ofrendas en la iglesia, es trabajador en todos los ministerios, es entregado a la obra,
al pasar un tiempo, le dicen, siervo, cásate. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es decir, vamos a aplicar la Biblia entera. Vamos a aplicarla como es. Si nos falta conocimiento, vamos a adquirirlo, estudiando la palabra. Pero no podemos estar manejando la doctrina bíblica a circunstancias o a intereses particulares. Eso es un error. Y yo lo digo claramente porque yo sé que esto le va a llegar a mucha gente con buenas o malas intenciones. Eso es un error. Y yo conozco muchos casos. Yo he oído, tengo toda mi vida oyendo cosas y viendo cosas. Nadie me puede enseñar o hablar de que en un libro, yo lo he visto con estos ojos. Recuerdo el caso de una persona querida que pasó por una de estas situaciones. La persona con que se había casado cayó en homosexualidad o lesbianismo. Y le dijeron, tú tienes que quedarte en el banco. Después de 20 o 30 años le dicen, mira, ya tú te puedes casar. ¿Y ya para qué? Eso no es aplicar la palabra de Dios. Eso es aplicar doctrina de hombres. Y los hombres son injustos. Dios nunca. Dios es claro. Tanto en la palabra de Jesús, como en la ley de Moisés y como en la aplicación que hace Pablo escribiéndole a los Corintios, se ve la intención clara de que la primera opción ante cualquier problema en el matrimonio, la intención deliberada, y nosotros lo hemos puesto en práctica en consejería, es que ese matrimonio se arregle. Por eso cuando Cristo hace sus planteamientos, Cristo no le importa lo que la gente quiera establecer o cambiar con respecto al concepto original que Dios tiene del matrimonio. Cristo se mantiene apegado a él. Y Pablo, aunque reconoce que habrán divorcio y reconoce que habrá un segundo casamiento, ¿cuál es la recomendación que da? Igual que la de Cristo. Quédese solo y espere. ¿Pero qué? Buscando la restauración. Usted lo encuentra y ahí tienen la coherencia. Ahí tienen la coherencia los tres que hablan del tema. Porque la intención en el corazón de Dios nunca ha sido que la gente se divorcie. Ahora, ¿qué podemos hacer? Séptima pregunta. Con los que no pueden darle para atrás a eso. Se divorciaron. Llegaron a la iglesia divorciados. Se quedaron. El otro decidió que no y formó su familia y lo dejó en banda. Ya no hay forma de darle reversa. Porque el victimario siguió su camino, porque el que tenía deseo impuro, el que tenía el corazón endurecido, le dio para allá. O usted en su anterior vida de pecado le dio para allá. Yo he oído tantas cosas feas que hacen algunos. Recuerdo un señor que llegó a mi oficina, yo no era pastor cuando eso. Llegó a mi oficina y me dice, yo he venido donde usted porque yo lo oigo predicando. Yo sé que ustedes son gente muy equilibrada en la predicación de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo una serie de cosas ahí. Y entonces me plantea y me dice, yo tengo un problema que me está volviendo loco. Yo he llegado a la iglesia, me convertí a Cristo hace tanto tiempo, eran menos de 5 años. Su papá tiene mucho que ver porque oyendo sus mensajes fue que yo decidí buscar de Dios, me dice. Pero tengo un problema terrible que me está volviendo loco. He llegado a la iglesia, una iglesia tal, me he convertido en esa iglesia y ahora el pastor me dice, mi mujer se convirtió conmigo poco tiempo después también, me dice, ahora el pastor me dice que yo tengo que divorciarme de mi mujer
y abandonar a mis hijos e irme a buscar la primera mujer que yo tuve en mi vida. No es un chiste, hermano, una cosa real. Tengo que irme a buscar la primera mujer que yo tuve en mi vida, con la que tuve la relación y me casé, qué sé yo qué. Y sucede que esa mujer, como si todo lo de la separación fuera poco, esa mujer es prostituta y vive del negocio del sexo. Y el pastor me dice que eso es lo que a mí me toca. Y que mi mujer de 20 años y mis hijos yo lo abandone por esa causa. Hermanos, son esos casos que me llevan a mí a asumir esta responsabilidad planteando este tema públicamente. Porque yo creo que ha habido falta de responsabilidad de quienes están en la cabeza de algunos ministerios y algunas iglesias u organizaciones que no asumen la responsabilidad que implica predicar la palabra más allá de la tradición. Porque los evangélicos también tenemos nuestras tradiciones, no tanto como los católicos, pero tenemos tantas tradiciones y a veces las queremos plantear como doctrina bíblica. Y por eso yo puse el tema a la luz de la Biblia, no a la luz de la organización X o Y, a la luz de la Biblia. Porque a fin de cuentas no salva ni el nombre de iglesia, ni de concilio, ni de pastor, sino la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y yo orienté a esa persona y le dije, mire, con todo el respeto que se merece ese pastor, ni suelte su mujer, ni suelte sus hijos, ni busque esa cosa. Duerma tranquilo, que esa es su mujer y ese es su hijo. Además, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No podemos estar recorriendo la basura de la vida de pecado. Entonces la sangre de Cristo nada más limpia pecados preferidos y otros no. La sangre de Cristo limpia todo. Óigame, todo pecado. Se llevó eso. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted en el pasado mató uno, ¿lo va a revivir? No puede revivirlo. Eso se quedó atrás. Lo que tiene que no volver a matar. Amén. ¿Qué podemos hacer con los que no pueden darle para atrás al divorcio que tienen? Porque el victimario siguió su camino. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 7 al 9, ¿verdad? Cásese. Digo pues a los solteros de la viuda que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. No, quédate sola. No, cásese. Por eso es que yo llamo a todos los solteros aquí y le digo, a casarse. Yo quiero que se casen. Y oro para que se casen. Ahora bien, y no es el tema hoy, pero aprendan a escoger como siervo. Porque entonces si usted coge como impío, va a volver al mismo fracaso. Tiene que escoger como hombre o mujer temeroso de Dios, porque tiene que cambiar los principios que norman tu vida. Si tú sigues aplicando los principios que te llevaron al fracaso, vas a seguir cosechando fracaso. Porque la formulita siempre va a dar lo mismo. Por eso tenemos que ser renovados en vuestro entendimiento. Amén. Pero algunos dirán, no pastor, el verso 39 de 1 Corintios 7 dice que la mujer está ligada a ese marido hasta la muerte. Váyase al verso 39 del capítulo 7 de 1 Corintios. Yo he oído mucho ese argumento. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y ahí, pastor, ¿qué hacemos? Sí, es verdad. Pero ahí mismo dice que es por la ley.
La ley romana establecía eso. ¿Y si la ley ahora lo separa? ¿Lo entendieron? La ley romana establecía el principio de no separación. Pero la misma ley ahora lo separa. Entonces, no hay. Ahora, lo que un cristiano ni ningún ciudadano de ningún país medianamente organizado como nosotros puede casarse con otra persona estando casada con otro, porque eso es bigamia o poligamia, si en muchos casos, ¿verdad? Y es penado por la ley. Privativa de libertad, me dice uno de los abogados de aquí. Privativa de libertad, es decir, claro, hasta que tú no resuelvas eso. Aquí han llegado hermanos con casos así pendientes y entonces están en concubinato porque están casados con otro por 15 años. Yo aprovecho para decirle a todo el que está en esa situación, si usted de hecho está separada de esa persona, por años van, años vienen y ya hicieron su vida y demás, desbarate eso. Porque si ese individuo coge unos cuartos prestados y no paga, a usted le toca la deuda. Ah, ¿cómo hace, pastor? Pregúntele a cualquier abogado aquí para que sepa. Le toca. Hay gente que vive dejando cosas pendientes en su vida. Resuelva eso. Ah, pero algunos dirán, no, pastor, la ley. No, la ley ahora lo separa. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Voy a establecer algunas conclusiones. Número 1. El divorcio, lo repito por enésima vez, nunca ha estado en el plan de Dios para la gente. El divorcio es el resultado de un problema espiritual. Todo el que procura divorciarse o incita al divorcio por acción u omisión, y aquí lo establezco porque yo sí he oído truco en eso. Como Jesús dice, ¿verdad? Que por la impureza, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Como tú lo quieras poner, el paquete que menciona. He escuchado casos de hermanitas que como que sabe que el hombre es medio contentón, quieren divorciarse de él, pero ellas no quieren pecar. Pero entonces le cortan el agua y la luz. Y nananina. Por eso Pablo al principio del capítulo 7 le dice, la mujer no puede negársele a su esposo porque el cuerpo de la mujer es del esposo. Búsquelo ahí, en el mismo capítulo 7. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Y vuélvense a juntar en uno para que no lo tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando muy claro, en un lenguaje humano. Eso no está en el espíritu casi ahí. Eso está en la carne, claramente. Para que la gente no venga con duda. Yo he escuchado a hermanas de que me voy de silicio. Y dejan al tulpen en la casa, el pobre infeliz, flojo de oración. A veces son inconversos. Cuando esas siervas tienen una semana de silicio, 2 semanas, ya está el tulpen en la casa que le dice a la trabajadora, mira, tú no tienes marido.
Y después vienen, pastor, me tengo que divorciar porque ese hombre, yo estaba de silicio. El Señor te mandó a atender tus cartones. La palabra te mandó a atender a tu esposo o a tu esposa. No te hagas la loca, no te hagas el loco. Que me duele la cabeza, que tengo reuma. No, 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 no. Tú tienes su responsabilidad. Hay muchas hermanas que en el mundo le enseñaron, cuando él te haga una cosa, córtale el agua y la luz. Aquí no, usted es cristiano, no. Usted no es cristiano, usted es cristiano, usted no puede cortar agua y la luz porque estoy guapo, no. Usted tiene su responsabilidad. ¿Es serio? Dice la palabra, no se ponga el sol. Tú puedes estar guapo hasta las 11:59 de la noche. A las 12 rompe esa guapesa y cumple. Yo sé lo que estoy hablando. En las reuniones, en la vigilia, los hombres me gritan, pastor, dígale algo. Yo me convertí, ahora estoy portándome bien, sirviéndole al Señor. Y esa sierva, deja usar por el enemigo. Hermano, y es verdad. Es verdad, yo lo llevo colgado en el corazón a los hombres. Es real. El divorcio nunca ha estado en el plan de Dios para la gente. Es un resultado de un problema espiritual. Todo el que procura divorciarse o motiva el divorcio por acción u omisión está actuando en rebelión contra Dios. Por eso un creyente, un cristiano o cristiana no debe encontrar ni buscar razones para divorciarse, porque lo que está es revelando una falta de compromiso con Dios. El cristiano no puede buscar divorcio. El cristiano no puede motivar divorcio. El cristiano no puede hacer trucos para que el divorcio se le justifique y ellos parecen víctimas. El cristiano no. El convertido no. El convertido a Cristo no. No. Eso lo hace el que no conoce a Dios, pero el que le sirve al Señor no. No hay razones bíblicas para divorciarse. No hay validez en la palabra de Dios para tú divorciarte porque no lo amas. Alguien me dijo, no me llena. Y yo dije, vamos a echarte agua. No me llena. Mira, hermano. Dije que no me llena. Esos son, hermano, esos son argumentos del mundo, de la novela, son las novelas que nos enseñan eso. Son las novelitas, María del Mar. Juana de Arco. La loba, el lobo. Son esa novelita. Esa novelita, por eso el evangélico no ve novela. Los convertidos no ven novela porque le daña su mentecita y su corazoncito. Amén. Es que te lo daña. Es que tú todos los días viendo a una que se acuesta con el jefe, se acuesta con el primo, se acuesta con el sobrino. Ahorita tú dices, yo no estoy haciendo nada. No, hermano, no puede ser. Por eso no edifica. No edifica. Tenemos que cuidarnos, porque la hacen bien hecha ahora, interesante. No la hacen que cualquiera se queda mirándola. El asunto no es si en la Biblia se plantea divorcio o no, sino si para Dios hay razones para el divorcio. Y todo el que está pensando divorciarse, yo le digo eso. Piensa si para Dios hay razones para el divorcio. Si a la luz de la palabra hay razones para el divorcio. Tú no puedes promover, ni incitar, ni motivar el divorcio.
Realmente para Dios solo se entiende la separación ante la impureza sexual como el resultado de una acción atentatoria contra el pacto y los pactantes. Es lo que plantea Cristo en Mateo 19. Solo se entiende la separación ante la impureza sexual cuando se convierte en un atentado contra el pacto. Y yo, responsablemente, un hombre sin vergüenza, que a toda la escoba que se le paran en el lado le marcha, infiel deliberado, consuetudinario, irresponsable. Yo responsablemente como pastor, si una hermana me pide consejo, le digo, no se acueste con ese hombre, no deje que la mate, o le va a traer una enfermedad y la va a destruir. Responsablemente yo se lo digo. Y dele un tiempo para que se arregle. Pero no se exponga. Vamos a dejar que Dios actúe, vamos a dar un tiempo para que Dios actúe, pero sin exponerte. Porque hay algunos hermanos que dicen, no, tú tienes que cumplir con ese hombre, porque Pablo lo dice, que hay que cumplir. En 1 Corintios 7, del 1 al 4, hay que cumplir, sí, pero si es dentro del pacto. Si se salió del pacto, pero tú vas a dejar que te enferme, que te traiga un SIDA, una hepatitis C, que va a morir isofacto. No, no puedes permitir eso. Dios nos ha llamado a ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. No podemos dejarnos embaucar del diablo. Usted tiene que cumplir con su deber, pero ante una realidad como esa, como la que plantea Cristo, la plantea el apóstol Pablo y Moisés la reconoció, hay que tener cuidado. Para Dios solo se entiende esa separación ante esa impureza sexual que termina atentando contra tu vida, contra tu salud, con la de tus hijos. Porque hay enfermedades que se le pegan a todo el mundo. Hay conductas que terminan arruinando la vida de la familia entera. Por eso nosotros aquí a los solteros antes de casarse que hay que hacerse los análisis. Y si yo entiendo a la luz de lo que veo que no está de acuerdo, yo no caso. Responsablemente, como hombre de Dios. Las víctimas de los divorcios no son más que eso, víctimas. Por lo tanto, deberán procurar dejar abierta la posibilidad de la restauración de su matrimonio en la medida de su fe y en la medida de su resistencia para esperar al cónyuge que ha decidido romper el pacto. Ahora bien, ante el hecho consumado e irreversible, vuelvo y repito, ante el hecho consumado e irreversible, mi marido me dejó, se buscó otra y tiene un hogar con hijos. Si tú tienes fe para esperar que él se salga de ese lío, dé para atrás y vuelva a tu casa, se limpie, se ordene y te dé testimonio y tú comienzas otra vez, entonces espera. Pero ante una realidad como esa, después de haberle dado un tiempo, yo le digo a cualquiera, dale de 3 a 5 años, esa es la espera. Yo creo que eso es un tiempo prudente para ver si hay un cambio. Ahora, si tu fe te dura 10 años, amén, yo no te lo voy a prohibir. Yo conozco el caso de una familia de personas conocidas nuestras que el hombre se desenfocó. Eran cristianos los dos, el hombre se desenfocó, se dejó arrastrar por el diablo, deshizo, destruyó una fortuna, se llevó cuanta muchachita sin vergüenza encontró en el camino, hizo de todo. Y como a los 7 o 8 años, se chocó con el Señor otra vez. Se reconcilió con Cristo y dijo, voy a reconquistar a mi mujer. Un año aproximadamente, llorándole a la mujer. Después de 3 años de lloro, le dieron un chance. Y a los 10 años y pico, se restauró el matrimonio. Eso por la misericordia de Dios, Dios lo hace, yo lo creo. Ahora yo no le puedo
pedir a la gente que tenga fe de algo, no tengo ninguna razón bíblica. Mi recomendación es en función de lo fundamental que plantea la Biblia y la experiencia cristiana. Las víctimas de los divorcios no son más que eso. Por eso deberán procurar dejar abierta la posibilidad de la restauración de su matrimonio. Pero ante el hecho consumado e irreversible, no existen razones bíblicas para que esa persona se una en matrimonio. No existen razones bíblicas para que esa persona no se une en matrimonio a otra, ni tampoco para que en la iglesia le traten peyorativamente como un enfermo de una enfermedad contagiosa. Hay iglesias que dicen, fulano, ese divorciado, y lo dicen así, con ese veneno. Y fulano, tú lo ves que predicando, pero él es recasado. ¿Cuántos han oído cosas como esa? Ah, bueno. El corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Un cristiano verdadero no puede hacer una cosa como esa. Yo no puedo juzgar qué Dios está haciendo con una gente. Yo tengo que dejarlo quieto y dejar de estarlo criticando. A propósito, aclaro, unos que dicen que son convertidos, habladores de esta ciudad, decían de que mi mamá no era mi mamá. Y llegaron a decir que la pastora era como mi tercera esposa era. Óyeme, pero que milla tengo yo. Óyeme, me dio tiempo para tantas cosas. Que mi papá llevaba 4 matrimonios, que yo llevaba 3. Óyeme, mis padres cumplieron 49, fue. Ay, mi madre, 49. ¿En qué momento mi papá se casó 4 veces más? En otra vida, ¿verdad? Esa gente cree en la reencarnación. Esos no son cristianos, esos son otra cosa, ¿verdad? Hermano, no se puede tratar a uno que ha pasado por la difícil experiencia del divorcio y que ha tenido que recasarse o volverse a casar peyorativamente. Nunca haga eso. Eso no es de Dios. Hay que contribuir a la restauración de la gente. En tercer lugar, el divorcio, como cualquier otro pecado, sobre el cual tendremos que darle cuenta a Dios de nuestras acciones. El divorcio, como en cualquier otro pecado. Tendremos que darle cuenta a Dios de nuestras acciones. Si nos hemos divorciado buscando romper el pacto por interés carnal de los ya mencionados, tendremos nuestro juicio delante de Dios. Y solo si realmente nos hemos arrepentido de todo corazón podremos alcanzar misericordia para nuestra restauración espiritual. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hello. Eso está poderoso, ¿eh? Número 1, si una persona en su vida de mundo cometió todas las cosas erradas, por favor, no cuente con eso, porque esa fue su vida de pecado. Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene que estar claro. Ahora, si una persona siendo creyente se dejó arrastrar por los deseos carnales de su corazón, tendrá que darle cuenta al Señor. Y su arrepentimiento, y después me dice que se arrepintió, pero lo que está buscando es cómo justificar que se quiso casar con una muchachita más joven o con un hombre que tenía más dinero que el trapo de hombre que tenía. Sí, porque hay de eso. Entonces, usted va a tener que darle cuenta a Dios. Yo no sé cómo Dios va a resolver con usted. Ahora, yo creo que el Señor perdona todo pecado, pero hay gente que dicen que se arrepienten, pero de verdad no se están arrepintiendo. Y yo no puedo juzgar esa materia. Por eso es que me duele ver muchos cristianos tratando de juzgar o participar en una materia que solamente la da Dios. Ah, que una gente se quiere divorciar porque se enamoró de otra en la iglesia. De esos casos aparecen.
Se enamoró de otra sierva que canta mejor, que se goza mejor, que alaba mejor, que levanta la mano como la pastora y todas esas cosas. Y una así es que yo quiero. Y ya su esposa no la quiere, viene, se crea un disgusto, inventa una cosa. Ya, es un problema. A mí me puede engañar cualquiera. Pero el que está allá arriba, nobody. Nadie lo puede engañar. Amén. Y por eso es tan importante el verso 4 de Hebreos 13. A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Si ya tu vida ha sido destruida por el pecado que te ha llevado a divorciarte y cometer muchos errores, lo mejor que puedes hacer como cualquier otro pecador es arrepentirte sinceramente delante de Dios, confesando tu pecado y decidiendo ordenar tu vida a la manera de Dios. Que al final ese es el consejo que como creyentes debemos dar. Vuelvo y reitero, me duele ver muchas iglesias que viven tratando este tema. Mire, la sociedad hoy está produciendo más gente con problemas de esto que antes. En el colegio, en una clase de niños aquí en la iglesia, escogemos 10 niños al azar y vamos a encontrar que de los 10, 7 o 8 vienen de hogares divorciados en este momento. Entonces es una realidad que tenemos delante. Por eso la iglesia está llamada a tener una teología clara y definida a la luz de la palabra. No podemos estar jugando a la tradición cristiana. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y decirla toda, enseñarla toda y aplicarla toda. Pedirle sabiduría a Dios. Vuelvo y reitero, yo como pastor tengo limitaciones. El Espíritu Santo me da el discernimiento de espíritu, pero tengo que admitir que muchas veces quizás yo no pueda entender qué hay en el corazón de una persona. Y me puede engañar a mí, pero a Dios nadie lo engaña. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Tú puedes creer que lo burla, pero tarde o temprano el Señor te la va a sacar y te va a decir, irreverente, ¿qué es lo que te has pensado? Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes con la aplicación de una teología clara. Hoy hay mucha gente dentro y fuera de la iglesia aplicando las filosofías mundanas. Óigame, siempre habrá, y se lo digo a los hombres, siempre habrá una mujer más bonita que la tuya. Siempre habrá una con un cuerpo mejorcito que el de la tuya, por lo menos por fuera. Tú no sabes si es hule. No le dé mucho calor porque siempre habrá alguien con la nariz más perfilada, más redondita. Hay algunos que dicen, la mía es muy flaquita y hay otra gordita. Ay, me gustan las gorditas. Siempre habrá, hermano. Por eso el matrimonio es un pacto. Es decir, cuando yo me casé, yo renuncié a todo lo otro, eso es lo mío. Ahí me quedé. Y voy a ser feliz y voy a construir mi vida, mi relación con esa persona hasta que la muerte nos separe. La vida es demasiado corta para estar comenzando todos los días. Hay que establecerse. Si ya usted falló, aplique los principios bíblicos para que no vuelva a fallar. Trate de ordenar su vida y pídele al Señor que lo respalde, que el Espíritu Santo nos guía. Vamos a vivir en la manera que Dios establece. Vamos a trabajar con eso. Vamos a ocuparnos. Vamos a aplicar la instrucción bíblica para crecer en el Señor. Si ya fallaste, restaura. Lamento que hay muchas iglesias practicando cosas que son doctrinas de hombre, que no la pueden justificar por la palabra, que hacen unas exégesis amañadas. No por maldad quizás, sino para justificar su tradición.
Porque no puedo decir que una gente que predica el evangelio quiere hacerle una maldad a una persona. Pero a veces tenemos un compromiso con la tradición de mi organización y entonces cometemos el mismo error de la Iglesia Católica Romana, que convertimos doctrinas de hombre en palabra de Dios. Y eso es falsear la Escritura. Eso es convertirse en anatema. Eso es convertirse en apóstata. Modelo siglo XX o XXI, pero termina siendo lo mismo. Entonces vamos a pegarnos a la Biblia, más que a lo que diga una organización o un concilio. Es la palabra de Dios que debe guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí es que nosotros tenemos que estar. Amén. Y vuelvo y digo, quizás yo pueda estar equivocado en algo de lo que he planteado, pero si lo estoy, lo he hecho sinceramente. No ha sido con ninguna intención. Yo dediqué horas a preparar esto junto con la experiencia y el conocimiento acumulado. Y lo he hecho humildemente, sin considerarme el mayor erudito bíblico, a la luz sencilla de la palabra de Dios, consultando algunos pocos recursos, que hay mucho material, hay mucha instrucción de la palabra, de exégesis bíblica y demás, que lo conectan muy claramente. Y puedo decir también que con la revelación divina, porque al comenzar a preparar, anoche yo me acosté tarde meditando, ¿y cómo organizo todo esto? ¿Y cómo le pongo forma a esto para que la gente lo entienda y para que pueda dar una instrucción adecuada? Y hoy me sorprendí cuando el Espíritu Santo comenzó a organizarme el panorama y comencé a poner las ideas y después a entender. El problema es que cogemos la Biblia por parte. Vuelvo y repito, Jesús, Moisés y Pablo, todos están conectados. Jesús siempre plantea la intención de Dios. Jesús siempre plantea la intención de Dios. Ahora bien, Jesús, como los demás, no cierra la posibilidad de la restauración, porque por principio el Evangelio busca la restauración del hombre en su relación con Dios y como consecuencia en toda su vida. Porque yo no puedo decir, el Señor te restaura espiritualmente y en lo otro te queda en el limbo. No, la restauración completa. El Señor la quiere. Y por eso el deseo de Dios fue que no se divorciaran. El deseo de Dios fue que no mataran. Pero a partir de la realidad, mientras estemos bajo la gracia, Dios quiere que todos sean salvos. Y yo no le puedo cerrar el cielo a nadie. No tengo tampoco argumentos en la palabra de Dios para cerrárselo. Que Dios le bendiga. Aleluya. No sé si ha quedado alguna duda, pero vamos a hacer algo. Vamos a presentar ofrendas al Señor y vamos a dar chance para 2 o 3 preguntas. Y entonces terminar ahí, porque la hora ha avanzado. Yo sabía que me iba a tomar un tiempo, pero no esperaba que tanto. Oremos. Padre, en esta hora vamos a presentar ofrendas delante de ti. Recíbela, Señor. Lo hacemos de corazón, con gozo y con alegría, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos van a pasar y le van a dar la oportunidad. Voy a ir por línea de asiento, por aquí a mi derecha. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta voy a tomar de mi derecha. Usted, póngase de pie. Ok, vamos a ver. Vamos a usar el otro micrófono. Qué bueno. Gloria a Dios. Pastor, me sorprendió muchísimo en meses pasados escuchar a una persona, un ministro de la palabra, que es divorciado. Entonces, estuvimos tocando varios puntos de la Biblia con unos compañeros. Y él decía que cuando el Señor dice, por ejemplo, unido hasta que la muerte los separe, él decía, el Señor no dice a qué muerte se refiere, si es a la espiritual o es a la muerte realmente del cuerpo.
Entonces, ¿qué usted me dice con eso? Porque a mí eso me dejó ¿Y bastante por qué él no le confundida. contó del llanero solitario y su compañero toro? Esa persona no sabe lo que está hablando. Vamos a dejarlo así para ayudarlo. ¿Ok? Hay una pregunta aquí. Pero mi hijo lo hubiera pasado por mano ahí. Llegaba más rápido, ¿verdad? Pastor, Póngase de pie para verle. la pregunta que yo quiero hacer es con respeto, que yo he oído personas que dicen que los recasados no pueden ser líderes en la iglesia, que no pueden tomar decisiones, ni pueden ser pastores, o sea, no pueden tener alta jerarquía. Y yo he oído iglesias que han aplicado ese término. O sea, si tú has tenido un matrimonio, no puede, y te has casado otra vez, no puede. Entonces, yo tengo un conocimiento de eso que tal vez yo lo he entendido en cierta parte, pero quiero que de la voz suya se lo explique tal vez muchas personas que han tenido ese charco de que por qué salen con eso, de que el que ha tenido otro matrimonio aparte del que tiene no puede ser líder, tiene que mantenerse a nivel de membresía. Ok. Bueno, ese problema lo estableció el apóstol Pablo, tanto escribiéndole a Tito como a Timoteo sobre las condiciones del anciano, del pastor u obispo. Es decir, marido de una sola mujer. Ahí yo no tengo nada que hacer. Es decir, la realidad es que no me pregunte si yo conozco pastores que son divorciados. Lo conozco, lo he visto. Pero yo no sé cómo bregan con eso que dice la palabra. Porque yo no he hallado cómo justificarlo. No conozco ninguna teología seria que pueda justificar que sí pueden. Porque los levitas, los sacerdotes, miren el caso del divorcio en la ley mosaica, lo que leímos en Deuteronomio o en Levítico, que hicimos referencia. Levítico 21:7 fue. Sí, Levítico 21:7, déjenme ver. Decía que alguien repudiado o divorciado podía casarse, ¿verdad? Pero no, la mujer repudiada no podía casarse con el sacerdote, pero sí con otro hombre, ¿ok? Porque el sacerdote está consagrado a su Dios, Levítico 21:7. Para el sacerdocio hay unos requerimientos. Dios siempre lo estableció, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Es decir, es que por eso, hermano, yo no creo en la democracia ministerial. Bíblicamente tú no hallas eso. Muchas iglesias tienen democracia para todo. Y en la Biblia no, eso no existe. La democracia es un invento de los hombres. En el modelo de Dios, Dios establece requerimientos y funciones. ¿Y por qué cogió a los levitas? ¿Y por qué cogió a los descendientes de Aarón para ser sacerdote? Ah, pues hay que pelear con Dios. Porque Él decidió eso. ¿Entiende? Entonces, el problema es que hay unos conceptos que no son bíblicos, que son incorporados a la vida de fe. Y entonces empiezan a darnos problemas. Todo el mundo no puede ser pastor. ¿Quién ha dicho que todo el mundo puede ser pastor? Mentira, eso no es verdad. Todo el mundo no puede ser pastor. Eso se lo inventó un político dentro de una iglesia. Y le ofreció cargo a todo el mundazo. Oh, pero todo el mundo no puede ser adorador. ¿Quién ha dicho que todo el mundo puede ser adorador? Todo el mundo no puede ser adorador. Dios escoge gente para ser adorador. Ah, que Dios no tiene, ¿verdad? Que tiene que ser blanquito, amarillito, pelo bueno, pelo crespo. Bueno, eso es otra cosa. Pero Dios tiene su selectividad a la hora de las asignaciones de lo que da en su obra. Y eso está claro desde el principio hasta dentro del antiguo y el nuevo pacto. Todo el mundo no puede ser pastor. Eso no es verdad. Todo el mundo no puede ser pastor. Y se lo repito a todos esos profetas de pacotilla que hay por ahí. Todos esos profetas chimichurri. Veo pastorado. Veo pastorado. De que quieren poner a una gente contenta. Veo ministerio. ¿Quién te ha dicho? Eso es así, no, eso no es así. Las cosas de Dios no son relajo. Las cosas de Dios no son inventos.
Las cosas de Dios son muy serias. Usted me dirá, pero yo conozco mucha gente haciéndolo. Sí. Mateo 7. Y en aquel día muchos eran en mi nombre. En tu nombre echamos demonios fuera. En tu nombre oramos por los enfermos, se sanaron. En tu nombre. Y el Señor le dirá, yo no lo conozco a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Malditos. Malditos. No todas las veces el Señor usa esa terminología. Maldito, apartado de mí. Hacedores de maldad. Pero lo que estaban predicando era usurpando funciones que Dios no le había dado. Eso es fuerte. Eso es fuerte, pero esa es la realidad. Pero todo eso que se creen profetas y que es lo que son es adivinos de pacotilla. Leedores de taza con Biblia. Eso es lo que son, leedores de taza con Biblia. En vez de una taza tienen una Biblia. Empiezan a profetizar cosas y después no hay cómo encajarla. Porque si le dijeron a una gente que no puede, tú vas a ser pastor. Mire, hay gente que nunca han pensado ser pastor y después que un profeta de eso le dice una cosa, ya tú lo ves buscando iglesia. Y buscando hacer cosas. Y se desenfocan y a veces terminan en el mundo descarriados. Porque se desconectan de la fuente, abortan el proyecto que Dios está desarrollando con ellos. Porque ¿quién ha dicho? El pastorado es lo que tiene más responsabilidad. El pensar que el pastorado es lo mejor es no entender el alto concepto que Dios tiene del pastorado y del liderazgo. Es la demanda. Es la demanda. El pastor tiene que orar más, tiene que estudiar la palabra más, tiene que trabajar más en la obra. Que si tú lo ves en términos humanos prácticos, es una posición desventajosa. ¿Por qué? Porque tú dirías, tiene más trabajo. Solamente por llamado tú puedes hacer eso. Solamente por llamado tú puedes hacer eso. Es decir, el pastorado, si tú lo ves con los ojos humanos, materialmente hablando, como piensa la gente común, tú ves el pastorado como un privilegio. Míralo ahí, siempre está ahí, con saco, qué sé yo qué, que para ti. La gente lo quiere, lo busca. Pero para estar aquí arriba. Cuánta responsabilidad, cuánto trabajo, cuánta carga espiritual y emocional. Para ser pastor hay que ser llamado. Si no hay llamado por Dios, no aguanta. No aguanta. Explota por un sitio. Entonces esa es la realidad. El problema es que yo doy un mensaje de cada pregunta. Yo no puedo. Carela, ya yo di por aquí. Vamos allá atrás. ¿Hay alguna pregunta allá atrás? Aquí en el centro. Venga alguien por aquí. ¿Quién fue que yo vi que? Miren, yo tengo que estar moviendo los lentes para ver. Viene allá atrás. Muévete. No me deje a la gente de atrás. Ok, tengo Marisol, el hermano allá. ¿Y quién más aquí? El otro Carela. Ok, esos tres. Termino ahí, rapidito. Le voy a dar 2 minutos cada uno. 1 minuto mejor, para que me dé. Vamos a ver. La primera, como quiera. Rapidito. ¿Dónde está? ¿No aparecieron las manos? Dios le bendiga a todos. Amén. Quiero aclarar algo con respecto al matrimonio. No, usted me va a preguntar. No. La posición mía fue la de dar el estudio. Usted va a preguntar. No, pastor, es algo que quiero aclarar con el matrimonio aquí, por favor. Que usted quiere que le aclaren. Ajá. Ok. Es con respecto al matrimonio, ¿no es verdad? Uh-huh. Que mucho antes de la ley de Moisés era sagradísimo el matrimonio. Porque vemos que cuando cuando Abraham llegó a Gerar, que Abimelech se llegó a Sara y la tuvo 1 año bajo el poder de Abimelech. Vino Dios en sueño y le dijo a Abimelech, Dios se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo de noche, Sí, yo conozco el pasaje, pero hágame la pregunta. No, perdón, yo quiero aclarar que antes de la ley era sagrado el matrimonio. Pero Adán y Eva, comenzando con Adán y Eva, y Adán y Eva no firmaron papel.
Adán y Eva no firmaron papel, pero ese fue el primer matrimonio. Porque el matrimonio es un pacto fundamentalmente delante de Dios. Amén. Por eso el matrimonio por negocio no es matrimonio delante de Dios. Porque eso es una triquiñuela de la gente, de los seres humanos. Es un compromiso, la realidad de la unión de un hombre y una mujer que se aman y quieren vivir juntos. Y por eso que yo le digo a la gente, si tú amas a tu mujer y tú realmente, esa es tu familia, ¿por qué no firma el papel? Porque si es verdad lo que hay en tu corazón, firma el papel no es nada. Amén. Ahora, si para ti lo importante es el papel, entonces no tiene sentido porque no hay esencia del compromiso. Amén. Seguimos. Ya desaparecieron la mano. Aquí Carela. Pero es que él no lo vio. Agárrenlo. Pastor, yo creo que Dios ha hablado en este día, porque ese es uno de los temas más candentes y que yo he tenido que enfrentar, hermano. Hubo uno hasta descarriado que criticaba a la iglesia por eso. Yo le dije, pero tú hasta un hijo tienes fuera. Entonces mutílate, como Pablo le dijo a los Gálatas. Porque Pablo le dijo, mutílense lo de la circuncisión. Entonces la Biblia dice que si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Entonces yo te dije, mutílate. Entonces, junto con el diezmo, esa es una de las cosas que más uno tiene que enfrentar. Y como a muchos hermanos, y usted, yo le doy gracias a Dios que usted se dejó usar, porque me ha dado material para darle y duro. Aleluya. Miren, quiero aprovechar lo que dijo Carela y para puntualizar algo que considero importante. Cuando Cristo dice la intención de Dios con respecto al matrimonio en Mateo 19, del 6, del 3 en adelante hasta el 9, ¿verdad? Y habla de que mejor es que se quede solo y demás, y que no se case porque hay adulterio y todo eso. Quiero recalcar para que no se me queden, porque a veces uno quiere decir tantas cosas que algunas cositas se le quedan. Es una dificultad, por eso a veces temas como estos me gusta escribir mucho para poder llevar todas las notas ahí sin que en la improvisación se me queden cosas. Cristo estaba estableciendo la posición de Dios y ese fue mi planteamiento. ¿Ok? Cristo no estaba pretendiendo que la gente definitivamente se quedara solo. Ahora, él tenía que plantear la posición de Dios. Cuando Cristo dice, si tu ojo te causa pecar, sácatelo. Y si tu mano te causa robar, córtatela. Si usted no entiende el sentido de lo que está diciendo, entonces usted habría mucho manco. Y mucho ciego. ¿Ustedes están entendiendo? Es decir, porque aquí hay gente que coge la Biblia medalaganariamente. Y la Biblia se interpreta, una regla básica de exégesis o interpretación bíblica es que ningún texto puede ser interpretado fuera de contexto. Segundo, que tú tienes que buscar el momento histórico y la situación cultural en el que se declara lo que se dice. ¿Por qué? Porque tú no puedes conectar una cosa. Hay un dicho que en un momento significa algo. Por ejemplo, ahora aquí cualquier cosa dicen moringa. Fulano tiene moringa. Fulano bebió moringa, por eso está así. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que está como un trinquete, porque están diciendo que la moringa lo cura todo. Entonces tú no puedes traducir que moringa es poder de Dios. ¿Usted está entendiendo? Tú tienes que analizarlo en el contexto de lo que está significando para la gente. Así tú nunca te vas a equivocar ni vas a encontrar ninguna contradicción en la palabra de Dios. Amén. Yo hablé de eso creo que el domingo con respecto a San Juan, al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Hermana Marisol, con usted termino. ¿Qué usted me puede decir? Bueno, explicar, porque usted dijo que le puede aconsejar a cualquier mujer que si su marido está en la calle y se está portando mal, que no lo acepte.
porque podría traerle cualquier enfermedad o algo así. Entonces, en 1 Corintios 7:14 dice que el marido incrédulo se santifica con la mujer y la mujer incrédula se santifica con el hombre. Sí. Claro, dentro del orden. Es dentro del orden. Es decir, ninguna mujer cristiana, ningún hombre cristiano puede convertir a su pareja. ¿Ok? Usted no lo puede convertir porque si no quiere convertirse. Ahora Pablo le está diciendo, no se separen porque son de diferente fe, porque tú llegaste al Señor ahora. Porque es que los corintios estaban buscando eso para dejarse de las mujeres y de los hombres. Dice, no abandone a tu esposa ya, ni a tu esposo. Quédate con él, porque esa persona al unirse contigo se santifica por la unión contigo. Tú llevas bendición a ese matrimonio, tú llevas bendición a esa pareja, tú llevas bendición a esa relación. Ahora, eso no tiene que ver con el tema de la impureza, que es atentatoria a la existencia de la relación misma. No se pueden conectar esas cosas. Es decir, si está el matrimonio bien, dentro de lo que Dios establece, entonces tú eres un instrumento de bendición para esa pareja y demás. Ahora, si es un sinvergüenza que lo que anda buscando sida por ahí, no, espérese, ahí no es. Amén. Él se rompió el pacto. Es que el que rompe el pacto ya perdió los privilegios del pacto. ¿Está claro eso? Puesto de pie, mis hermanos. Creo que hemos contestado bastante. Después seguiremos, ¿verdad? En otras vacaciones. Ustedes ven, mire la diferencia del pastor. Ustedes están de vacaciones del discipulado y el pastor preparando un estudio que echa chispa. Esa es una gran diferencia. Pero cuando Dios llama, Dios capacita, Dios prepara y Dios respalda. Así es. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, estamos agradecidos de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispuestos han venido para compartir este tema, para hablar de este tema y para juntos ser instrumentos de bendición. Gracias, Señor. Permite que cada palabra que haya salido de nuestra boca sea interpretada con la correcta intención con que fue declarada. Señor, que podamos haber sido de provecho para fortalecer la fe, para el crecimiento espiritual, para el desarrollo en ti. Ayúdanos, Señor, a parecernos a Cristo cada día más y a vivir vidas conforme al orden que tú has establecido para nosotros. Lo anhelamos de todo corazón y estamos en tus manos para eso. Cada día nos esforzaremos más por conocer tu palabra, porque al conocer tu palabra crecemos espiritualmente. Nuestra fe se fortalece y se fundamenta. Padre, ahora nos vamos de este lugar celebrando esta victoria. Guíanos y dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos calles y caminos libres de delincuentes, libres de asaltantes, libres de gente mala, libres de los verdugos que están en los aires. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Para adelante con Cristo.